Hola, mi nombre es Claudia Isabel Jiménez Martínez. Soy de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy voy a hacer una presentación, un video sobre los compuestos inorgánicos. Yo voy a hablar sobre el compuesto del agua, H2O, y esta actividad pertenece a la actividad 3.2, que es de la investigación y presentación de un compuesto inorgánico en un video. Bueno, pues recordemos que el agua es un elemento bastante cotidiano que a veces olvidamos que también es una sustancia con características muy únicas, ¿no? Aunque lo vemos todos los días, detrás de este elemento hay una composición y un comportamiento que la hacen fundamental para la vida y para muchos procesos que usamos en la sociedad. Por eso vale la pena estudiarla porque es simple en apariencia, pero compleja en funcionamiento. Y como mencioné, es un elemento bastante importante para nuestra vida cotidiana. La usamos para la supervivencia todos los seres humanos. Sin ella no estaríamos acá. Y decidí hablar de este tema porque pues es un compuesto inorgánico y vuelvo a repetir, el agua es bastante importante, entonces es por ello que decidí hablar sobre esto. Bueno, pues antes de comenzar es bueno recordar qué es un compuesto inorgánico y por qué el agua pertenece a este grupo de compuestos inorgánicos. Recordemos que este tipo de compuestos es aquel que no está basado en estructuras de carbono, a diferencia de los compuestos orgánicos. Esto significa que su composición es más diversa y puede involucrar muchos elementos de la tabla periódica. El agua es un gran ejemplo porque está formada únicamente por hidrógeno y oxígeno, y aún así es indispensable en procesos naturales y humanos. Descripción química del agua. Vamos a explicarla dependiendo a su fórmula y estructura, a su nomenclatura y a sus propiedades físicas y químicas relevantes. Empezando por su descripción química respecto a la fórmula y a la estructura, recordemos que el agua desde la química, su forma H2O, nos dice que tiene dos átomos de hidrógeno, es por ello el H2, unidos a uno de oxígeno, el O, ¿no? Pero lo interesante no es la fórmula, sino cómo están acomodados estos átomos, ya que la molécula no es lineal, sino tiene una forma como doblada o angular, que es un ángulo muy característico. Esta forma no es un detalle sin importancia, sino es la razón por la que el agua se comporta como la hace, especialmente en temas de polaridad y puentes de hidrógeno. Esto explica por qué el agua puede Respecto a su interactuar también nomenclatura, con otras el sustancias. agua recibe diferentes nombres dependiendo del sistema químico que usemos, como ya sabemos. En la vida diaria simplemente vamos a decir agua. En nomenclatura, en la forma IUPAC, IUPAC se llama óxido de hidrógeno, porque su estructura corresponde a un óxido. Y en nomenclatura stock, no es necesario usar un número romano, ya que el oxígeno solo presenta un estado de oxidación en este compuesto. Esto nos demuestra que es un mismo compuesto, que este mismo compuesto puede tener distintos nombres según la forma en que se Las clasifica. propiedades físicas más relevantes del agua, son muy fáciles de reconocer, ¿no? Pero pocas veces pensamos en su importancia. Que sea líquida a temperatura ambiente, que no tenga un olor, color ni sabor, o que hierva a 100 grados Celsius y se congela a 0 grados Celsius. Son características que permiten que la vida funcione tal y como la conocemos. Estas propiedades influyen en el clima, en la forma en que cocinamos, cómo se comportan los cuerpos de agua e incluso en la manera que reacciona con los procesos industriales, porque recordemos que el agua está vinculado con todo. Propiedades químicas, bueno, pues a nivel químico el agua todavía es más interesante. Su capacidad para disolver sustancias es lo que lo convierte en un solvente universal, algo esencial para procesos biológicos y químicos. También puede participar en reacciones actuando como un ácido o como una base, lo cual se conoce como un comportamiento anfótero. Y además también forma puentes de hidrógeno que son bastante importantes para explicar su estabilidad y su capacidad de retener el calor. En pocas palabras, químicamente el agua es mucho más activa y versátil de lo que parece. Bueno, respecto a su impacto económico e industrial, aunque no lo crean, tiene bastantes usos y aplicaciones. Pues el agua, como sabemos, es un recurso bastante importante para la economía y sin agua no existirían las industrias como
agroalimentaria, la textil, la farmacéutica y bastantes procesos de manufactura. También es esencial para generar energía hidroeléctrica y para la agricultura. Además, su manejo, como el tratamiento, la distribución, el transporte e incluso su embotellado, genera bastantes trabajos y movimiento económico. Cuando hablamos de agua, no solo hablamos de biología, sino también hablamos de desarrollo económico y productividad. Bueno, respecto a su impacto ambiental, este, en el ambiente, pues el agua tiene un papel doble. Si era importante para el impacto económico e industrial, para el impacto ambiental es muchísimo más importante. Por un lado, es indispensable para mantener ecosistemas sanos, ya que permite la vida a plantas y animales, nos regula la temperatura y alimenta a los acuíferos, pero por otro lado, también cuando no se maneja bien, también puede convertirse en un problema. La contaminación, la sobreexplotación de fuentes y la alteración de ríos afectan la calidad del agua y ponen en riesgo la biodiversidad. Por eso es importante que existan leyes, tratamientos de aguas residuales y programas que protegen los cuerpos de agua. Dentro de su impacto social, igual es bastante importante, ya que el agua influye directamente en la calidad de vida de las personas. Sin acceso a agua no es posible mantener la higiene, salud, ni el saneamiento básico. Esto pues nos va a afectar desde la salud hasta la educación y hasta la estabilidad de las comunidades. Cuando una comunidad tiene acceso seguro al agua, mejora su bienestar, su productividad y sus oportunidades. Por eso es que el agua no solo es un recurso natural, también es un derecho humano fundamental. Ahora que ya entendemos que el agua, este elemento, tiene un gran impacto a nivel económico, a nivel industrial, a un impacto ambiental, social, eh, y reflexionando un poco todo esto, podemos, o tal vez nos debemos de preocupar un poco sobre el cuidado del agua. Es por eso también decidí hablar sobre cómo cuidar el agua hoy en día, ya que es una responsabilidad de todos y se puede hacer con acciones bastante simples. Reparar fugas, bañarnos más rápido, cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, instalar dispositivos ahorradores o reutilizar agua en ciertas actividades domésticas, como cuando llueve, con esa agua podemos lavar el carro o cosas así, ¿no? Que son medidas que realmente hacen la diferencia. Y el punto es que entre más personas adopten estos pequeños hábitos, mayor será el impacto colectivo. Bueno, y para terminar este video, en conclusión, esta actividad de química me permitió entender al agua no solo como algo cotidiano, sino también como un verdadero compuesto inorgánico con propiedades específicas que se explican desde su estructura molecular. Analizamos la fórmula, su forma, su comportamiento químico. Me ayudó y creo que nos ayudó a los que están viendo el video a aplicar estos conceptos vistos en las clases y a comprender cómo la química está presente en procesos naturales y en nuestra vida cotidiana. Gracias a esta investigación, a este proyecto, pues reforcé la importancia de estudiar los compuestos inorgánicos y su impacto en el mundo que nos rodea, como es el agua. Como vimos, pues la verdad tiene un gran impacto a nivel económico, a nivel industrial, a nivel ambiental y por supuesto a nivel social. Entonces todo esto creo que nos hace reflexionar de que el agua es bastante importante y tenemos que cuidarla.